Julián de Diego también está en línea con nosotros, es abogado laboralista. Julián, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, doctor Feynman, ¿cómo están ustedes? Abrazo muy grande, hace mucho que no hablábamos, y me encanta, es cierto. me encanta que hablemos otra vez. Bueno, a ver, salió la ley bases, dentro de la ley bases está el paquete también laboral, y la gran pregunta es cómo va a impactar, ¿no?, en la gente, en los trabajadores, esta reforma laboral. Bueno, es la reforma laboral más importante de los últimos 50 años. Opa. La última reforma laboral importante fue la Ley de Contrato de Trabajo en el año 1975. La trascendencia de la norma tiene tres aspectos destacables. La primera es que la norma apunta a mejorar el empleo registrado, eliminando todas las multas, porque las multas sirvieron para alentar la llamada industria del juicio, pero no sirvieron para luchar contra la economía clandestina, al punto de que en estos últimos años, de 25, 27, 30% de economía clandestina, en este momento estamos cerca del 50%, y lo único que sirvió, todo el régimen de multas, para lo único que sirvió fue para incrementar, para duplicar o triplicar los montos de los juicios, que por supuesto perjudicaron sobre todo a la industria y a los servicios de las empresas más pequeñas o de las empresas medianas. Las únicas que podían soportar las condenas eran las empresas grandes. El segundo aspecto importantísimo tiene que ver con cómo se vuelve a tratar el régimen de despidos. El despido con justa causa tiene una reforma, yo diría casi extraordinaria, que consiste en incluir entre los despidos con justa causa todas las maniobras de lo que se llama la huelga salvaje, que implica, por ejemplo, para decirlo con toda claridad, que puede ser despedido el trabajador que participa de un bloqueo, que participa de la ocupación de un establecimiento, que participa de medidas que tengan como propósito impedir que otros trabajadores que quieren trabajar lo quieran hacer, y además establece el despido directo de todo trabajador que cuando participa de una huelga recurre a los mecanismos que permitan producir daños materiales o daños inmateriales a la empresa, a sus colaboradores y a terceros. O sea, hay un régimen de despido absolutamente novedoso que se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo y que va a tratar de colocar a la huelga en un lugar medianamente razonable. Ok, esto algunos dicen que esto va a crear una desocupación y un desempleo brutal. ¿Usted qué dice? No, el desempleo tiene solamente 4 componentes que hay que tener en cuenta como causal, yo diría, trascendental, que en este momento no se dan. La primera cuestión es la actividad económica. La actividad económica, a pesar de todos los niveles de actividad que han disminuido en su facturación, en su nivel de ventas, etcétera, la mayoría de las empresas ha recurrido a la suspensión de los trabajadores porque el despido tiene un costo tan alto que verdaderamente el payback, lo que se llama payback, o sea, la recuperación del costo del despido, es altísima y entonces no es conveniente. Entonces, si bien existen algunos despidos, lo cierto es que la mayoría de las empresas está pensando que el segundo semestre va a ser un segundo semestre de relanzamiento de la economía y de que con una bajada de la inflación tan singular como la que tenemos, va a haber una reactivación económica
también progresiva. Y entonces, ¿usted cree que esta ley, en definitiva, estas modificaciones van a producir una creación de empleo a partir del segundo semestre? Bueno, sin duda. Por ejemplo, la modificación del periodo de prueba tiende a dos objetivos. El primer objetivo, es decir, el periodo de prueba actual es de 3 meses y el general pasa a ser de 6 meses. Hay otros periodos de prueba previstos, pero ya pasa a ser de 6 meses. Eso fomenta. Durante los 6 meses no se puede despedir. Sí, durante los 6 meses del periodo de prueba, el trabajador puede ser despedido o el trabajador puede renunciar sin derecho a ninguna indemnización. Pero, ¿cuál es la ventaja del periodo de prueba? Que al ser de 6 meses, contribuye a fomentar la registración, que en este momento está en el orden del 40 al 50%, en algunas provincias la no registración llega al 60%. Pero al mismo tiempo de fomentar la registración, está prohibido utilizar el periodo de prueba reiterado. Entonces, porque el periodo de prueba, si yo cada 6 meses voy cambiando el personal, en cualquier momento ahí es lo que se llama el abuso del periodo de prueba, y eso está prohibido por la ley. Y después hay un tercer capítulo que es muy importante, que es una batería de normas que trae la ley, la reforma. Aclaro, doctor Feynman, que de 90 artículos que tenía el DNU, quedaron 17, 18, ¿no? Claro. Así todo, en la reforma laboral es el comienzo de un proceso progresivo de reformulaciones, lo mismo que se mencionaba recién en materia de las reformas que siguen a la actual modificación del régimen impositivo. Este es el comienzo de un proceso, y en este tercer bloque hay una cantidad de normas que tienen que ver con mejorar la situación que se están planteando en la jurisprudencia sobre situaciones que eran totalmente anómalas. Por ejemplo, si yo tenía contrataba a una persona para que se brinde servicios en un tercero, que sería la empresa usuaria, había toda una jurisprudencia que decía que las dos empresas lo tenían que registrar, porque en realidad lo registraba una, pero la que lo usaba el servicio era otra. Ahora la ley dice con toda claridad, basta con que el trabajador esté registrado en blanco por una de las empresas para cumplir con la ley. Es decir, esta serie de normas, estoy poniendo un ejemplo técnico que para no fastidiarlos con muchos ejemplos similares, esta serie de normas tiende a resolver algunas situaciones que eran verdaderamente injustas y arbitrarias. Así que se lucha contra la industria del despido, se mejoran las fórmulas de contratación, se crean mecanismos de despido contra todas las medidas de fuerza que eran totalmente arbitrarias e ilegales. Yo creo que estamos frente al comienzo de un proceso de reforma laboral extraordinariamente constructivo para una etapa que, por todas las novedades que genera y por todas las novedades que trae, deberíamos pensar que es el comienzo de una construcción de un nuevo modelo laboral que tiene que apuntar a dos objetivos: fomentar el empleo y a incorporar dentro de la legislación las nuevas tecnologías, que es el gran desafío del futuro. Julián, Guillermo Laborde, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Guillermo? Nos conocemos de otra vida nosotros. Sí. ¿Cuál será esa vida? 30, 40, no, ámbito de los 90. ¿Qué cosas habrán hecho juntos, mamá mía? Sí, bueno, hicimos muchas cosas muy buenas, bueno. Muy buenas. Julián, la duda que tengo es lo que te referías a ponerle que hay en una huelga y un trabajador bloquea la empresa o daña material de la empresa, etcétera, etcétera, que según la ley habilita el despido. Ahora bien, ¿qué pasa si la justicia laboral, o qué probabilidades hay que la justicia laboral te lo dé vuelta eso? Mirá, tenemos una ventaja en ese marco de todas las normas. Quienes trabajaron en esa etapa, que incluye inclusive
funcionarios que están dentro del gobierno en este momento en la primera línea, se guiaron por la jurisprudencia. O sea, en el despido por daños dolosos, o sea, con la intención efectiva de producir el daño, ya estaba contenido en la jurisprudencia. Entonces, ese despido es directo, es decir, yo, digamos, para decirlo en términos un poquito más técnicos, el despido por huelga tiene 3 etapas: la constatación de la participación del trabajador, la intimación y el despido. ¿Qué quiere decir qué quiere decir la constatación? Hay que verificar que la persona participó de una medida de fuerza ilegal, o de un acto de huelga salvaje, o de el daño. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos de huelgas en donde se incendia una camioneta intencionalmente, sale en las filmaciones quiénes son los que participan, en las filmaciones generalmente de seguridad que tienen las empresas, se hace la constatación notarial, y esa persona que participó de un daño intencional no requiere intimación, porque ya se confirmó que cometió un acto jurídico totalmente ilegal y arbitrario, y se lo despide directamente. Perdón, ¿se despide al que prendió fuego o a todos los que participaron de esa prendida del fuego? Bueno, hay distintos fallos, pero digamos, al que prendió fuego se lo despide sin ninguna duda. Y a los partícipes hay que evaluarlos en función de si son partícipes que coordinaron la misma tarea, sí, que son los llamados partícipes necesarios, o si son solamente partícipes, sí, pasivos, como por ejemplo los que veían que estaba ocurriendo esto y no hacían nada para impedirlo. Una pregunta que me está haciendo un empresario pyme. ¿El despido con causa igualmente obliga a la indemnización o no? No, categóricamente. El despido con justa causa no tiene derecho el trabajador a ninguna de las indemnizaciones. No tiene derecho ni al preaviso ni a la indemnización por despido, y lo único que hay que hacer es la liquidación final de los últimos días trabajados, aguinaldo y vacaciones devengadas, que es algo que se devenga. Otro empresario me dice, ¿qué pasa con la ley laboral para las pymes o el que tiene 3 o 4 empleados? Porque parece que todo lo que usted explicaba era para grandes empresas. ¿Esto funciona también para ellos? Porque con 2 o 3 empleados una empresa se puede fundir. Sí, esto funciona para todas las empresas, cualquiera sea el tamaño, y funciona para todos los trabajadores, tanto los nuevos como los antiguos, que esta es otra pregunta que se hace habitualmente: si esta ley solamente se aplica a los nuevos trabajadores o se aplica a la totalidad de la población laboral. Se aplica a todo tipo de empresa, cualquiera sea el tamaño, y a todo tipo de contratación, sea anterior a la ley o sea posterior a la ley. Julián, muchísimas gracias. Quizás no, al contrario, como siempre es un gusto hablar con ustedes. Gracias. Julián de Diego.